Perfecto. Bueno, paso a compartir pantalla. Ay, Leandro, ¿te puedo hacer una consultita primero del ejercicio de la unidad? Decime, sí. Vos sabés que yo, o sea, lo hice y funcionó y está todo bien, cumple con el objetivo, pero quería lograr algo que no lo pude lograr. Yo quería que la pantalla, o sea, el body, el fondo que yo haya puesto, o algún H1, aparezcan, se carguen antes de que aparezcan los alertas y todo eso. Y no sé cómo hacerlo. Siempre me quedaba como una página de internet vacía, las alertas primero y después me aparecía cuando se gestionaba el último alerta o prompt, ¿no? El último, recién ahí me cargaba como el fondo, el color de fondo y todo. Sí, es que es así como funciona. Las alertas funcionan, digamos, se ejecutan apenas cargas la URL, no se ejecutan después. Son las primeras acciones que se ejecutan. Hay una manera poniendo, hay unos, los que se denominan awaits, hay unos awaits para que espere el script antes de ejecutarse. Pero la función de Java es eso, de JavaScript se ejecutan apenas se carga la URL, todos los que son alertas y prompt se ejecutan en ese momento. Se podría usar con un await, pero es para que se demore un poco en ejecutar, pero igualmente se van a ejecutar antes del contenido de la página. Funciona de esa manera. O sea que no hay manera, o sea, o hay otra función que a lo mejor no se llama alert, que simules en una alerta, tipo una pantalla emergente, pero ¿hay alguna otra cosa que uno pueda usar en vez del alert típico para que cargue primero el fondo? Sí, digamos, lo que vamos a ver hoy, eso te va a facilitar un poco, se podrías poner alertas dentro de una función y llamar a la función, no sé, en alguna parte de la página web. Con lo que vamos a ver hoy, lo vas a solucionar. Se pueden meter todas las alertas dentro de una función y luego las usás cuando llamás a esa función. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Bárbaro, gracias. Eso podría ser una alternativa. Bueno, comenzamos. Paso a compartir pantalla. Claro, exactamente. Con el tema de funciones que vamos a ver hoy, con eso se puede, ya ahí es una alternativa a esto que planteás para ejecutar los eventos cuando uno quiera, ¿no? Pero si lo ejecutas, digamos, de una en el HTML, se va a ejecutar de esa manera cuando carga la URL. Ok. Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos hoy con la clase número 14. Los temas que vamos a ver son funciones, concepto de funciones, arrow functions, que serían las funciones tipo flecha, funciones de tipo callbacks y closures, y el concepto de scope, de alcance. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Nos metimos y comenzamos. Bueno, funciones. ¿Qué es una función? Las funciones nos permiten agrupar líneas de códigos en tareas con un nombre, como para que posteriormente podamos hacer referencia a ese nombre para realizar todo lo que se agrupe en dicha tarea. Entonces, para hacer funciones que básicamente vamos a agrupar tareas que queramos que se ejecuten en un momento dado en la página web dentro de un nombre. Para usar estas funciones hay que hacer dos cosas. Primero, tenemos que declarar la función. Esto significa que tenemos que preparar la función, darle un nombre y decirle las tareas que realizará. Y luego ejecutar la función, que se denomina llamar a la función para que realice las tareas de su contenido. Entonces, esa es una forma de crear funciones, el concepto de funciones. Bueno, ¿cómo lo vamos a crear? Cómo la vamos a declarar y cómo va a ser la ejecución de una función. Entonces, en este apartado, declaración de la función saludar, yo para crear una función o declararla,
voy a utilizar la palabra clave function, el nombre de la función y paréntesis. Ahí ya estoy declarando la función y entre llaves le voy a decir qué es lo que quiero que esta función haga. Entonces, le voy a, en este caso, el contenido de la función va a llevar un console.log en el que va a indicar, hola, soy una función. Y este va a ser el contenido de la función. Y luego, en el momento que yo la quiero ejecutar, simplemente la voy a llamar a la función con el nombre de esta, paréntesis y el punto y coma, de esta manera la voy a ejecutar. Entonces, ahí estamos. Estoy admitiendo. Entonces, vamos a probar esto para que vean cómo funciona. Vamos a tener el index, ¿no? Como siempre, en el index vamos a cargar nuestro script.javascript.js al final del body, podría ser al final del body o dentro del heap, en este caso lo dejamos acá. Y en nuestro archivo JavaScript vamos a trabajar con lo que queramos armar, ¿no? Con los scripts que queramos ejecutar. Entonces, en este caso, vamos a probar esta función. Simplemente declaramos la función saludar, ¿no? Con la palabra clave function, nombre de la función, que es lo que quiero que haga, el contenido de la función, y luego la ejecuto de esta manera, saludar, y lo que me va a ejecutar es el contenido que tenga la función. Entonces, vamos a... Simplemente por consola, ¿no? Me va a indicar que, hola, soy una función, lo que yo estoy ejecutando. Sin tan simple como eso, ¿no? Me va a ejecutar el contenido de la función. Bueno, seguimos. Bueno, generalmente hay dos razones para declarar funciones. Cuando un conjunto de instrucciones se va a usar muchas veces, para eso se utilizan las funciones, se declara una sola vez la función con esas instrucciones y se llama muchas veces. Por ejemplo, digamos, lo que indica es que voy a declarar la función una sola vez y luego la voy a llamar muchas veces, ¿no? Y el contenido de la función lo voy a armar una sola vez, lo que yo quiero que muestre. Por ejemplo, las funciones parseFloat, parseInt, alert y prompt son funciones de JavaScript no escritas por el programador, son funciones que ya trae el programa JavaScript, ya las trae incorporadas, ¿no? Nosotros cuando las queremos usar, simplemente las llamamos y se ejecutan. Bueno, por claridad, y otra manera para utilizar funciones es por claridad, para que el programa no tenga muchas líneas y sea difícil de seguirlo. Lo que se hace es separar fracciones de código en una función con un nombre que las identifique y luego las llamamos. Entonces el programa queda mucho más claro, aunque esa función solo se llame una sola vez. Aunque solo la tenga que usar una sola vez, ya en el cuerpo del código, si yo solo llamo a la función, ya ahí me estoy ahorrando código y va a quedar un poco más prolijo. Bueno, las funciones también van a llevar parámetros en caso que se requiera. ¿Qué son los parámetros? Entonces, las funciones no sirven solo para lo que acabamos de indicar, también tienen mucha más flexibilidad de la que hemos visto hasta ahora. A las funciones se le pueden pasar parámetros, que no son más que variables que existirán dentro de dicha función, con el valor pasado desde la ejecución. O sea, yo puedo tener una función que se llame tabla de multiplicar, function tabla de multiplicar, y le paso dos parámetros. Los parámetros que yo le paso a una función son las variables que yo voy a utilizar en esa función. Entonces, yo le paso la variable tabla y le paso la variable hasta. Entonces,
yo puedo armar un for que indique que vaya desde i igual a 0 hasta i menor o igual hasta que va a ser un valor y se incremente en 1 más 1. Y luego mostrar por consola una variable tabla y con un valor para armar una tabla de multiplicación, en este caso. Entonces estaría declarada la función de esta manera y luego en la ejecución, cuando yo la quiero usar, simplemente voy a llamar a la función por el nombre y le voy a pasar los valores que yo quiero que usarlos, que se reemplacen en mis variables que yo tengo declarada la función. En este caso, me va a calcular, si yo le paso el 1 y el 10, me va a calcular la tabla del 1 desde el valor 1 hasta el 10, y si yo le paso el valor 5 y 10, me va a calcular la tabla del 5 desde el 1 hasta el 10, ¿no? Va a ser esa ejecución. Entonces, si lo probamos, vamos a... ¿Sí? Lo probamos de esta manera, ¿no? Declaración, ejecución. Me va a calcular, si yo le paso los valores, me va a calcular actualizo y me va a calcular, ¿no?, los valores que yo le diga a la función. En este caso, yo le estoy diciendo, como muestre por pantalla, el valor tabla, que yo en este caso es 1. 1 que se va a ir incrementando, ¿no?, en cada ejecución. X como string. Y que también se va a ir incrementando en cada ejecución. El signo igual y la multiplicación, ¿no?, de cada una, primero por 1, después por 2, después por 3, y así digamos, del valor que yo haya ingresado. Entonces, va a quedar de esta manera: 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y así hasta el valor que yo le haya dado hasta, que en este caso es el valor 10, ¿no? Si yo le hubiera dado 20, me haría hasta 20, 30 también, y así infinitas veces. Y yo cada vez que quiero ejecutar esta función, simplemente esto ya no lo voy a volver a armar, simplemente voy a, con el nombre, a ejecutarla y le cambio los valores. Bueno, seguimos. Bueno, también una función me va a devolver valores. La puedo usar para que me devuelva un valor y guardarlo en algún lado, ese valor. Por ejemplo, una variable. Devolución de valores. Hasta ahora hemos utilizado funciones simples que realizan acciones o tareas. En nuestro caso, mostrar por consola. Pero habitualmente lo que buscamos es que esa función realice una tarea y nos devuelva la información al exterior de la función, para así poder utilizarla o guardarla en una variable que utilizaremos posteriormente para cumplir nuestros objetivos. Bueno, para ello se utiliza la palabra clave return, que suele colocarse al final de la función, ya que con dicha devolución terminamos la ejecución de la función. Si existe código después, nunca será ejecutado. Digamos, con la palabra return, ahí terminamos la ejecución de la función, ya que el return me retorna el valor y listo, y ahí termina de ejecutarse la función. Si yo tuviera código luego de la palabra return, no se ejecutaría. Bueno, entonces, por ejemplo, una declaración de una función, function, que se llame sumar, A más B, A, B, le paso los parámetros, A y B que voy a utilizar, y un return me retorna la suma, A más B. Devolvemos la suma de A y B al exterior de la función. Entonces, si yo quiero en la ejecución, puedo tener una variable resultado, yo la estoy creando acá, resultado, y a esta variable le asigno el contenido de la función, sumar, ¿ven? Le asigno el contenido de la función y le paso los parámetros. En este caso se guarda 10 en la variable resultado.
Y luego yo muestro por consola la suma, el resultado de la suma o lo que yo quiera mostrar por consola. Es una manera de guardar el contenido de una función en una variable. Y se muestra de esa manera. Bueno, luego vamos a tener la que se denomina función flecha, arrow functions, que no es más que es simplificar la escritura de la función normal que acabamos de ver. Una expresión de función flecha es una alternativa compacta a una expresión de función tradicional, pero es limitada y no se puede utilizar en todas las situaciones. Entonces, nota cada paso a lo largo del camino es una función flecha válida. Cada opción que vamos a ver ahora es válido armarlo en un programita, funciona, ¿no? Entonces, tengo la función tradicional, sería function. En este caso podría tener o no un nombre. Function le asigno una variable, ¿no? Como parámetro y me retorna ese valor de esa variable más 100. Entonces, yo al momento, digamos, esta es la función tradicional. Para pasar la función flecha, cada una de estas opciones es válida. Voy a ir desglosando esta función para escribir menos código, simplemente para eso. Entonces, la primera opción de función flecha válida es eliminamos la palabra function y colocamos la flecha entre el argumento y las llaves de apertura. De esta manera. Directamente, sin la palabra function, yo directamente le paso un parámetro, hago la flecha, escribo la flecha y entre llaves el contenido de la función. Este apartado 1 va a ser lo mismo que escribir esto, que escribir la función tradicional. Simplemente es una abreviación para escribir menos código. Luego se puede abreviar más, aún esto, se puede abreviar más. Si yo quisiera, podría quitar las llaves del cuerpo y podría sacar la palabra return también. Porque el return quedaría como explícito, ya lo tomaría automáticamente. Entonces, si yo quisiera simplificar un poquito más esta función, para escribir menos código aún, podría directamente pasarle el parámetro de la función, llave y lo que quiero que haga la función. Simplemente eso. Y esto mismo me lo va a retornar. Y aún se puede simplificar más. Esto se puede simplificar más en la tercera parte en el que podría, si quisiera, suprimir los paréntesis y los argumentos. O sea, la función podría escribirla directamente argumento, digamos, variable que voy a usar la función, flecha y lo que va a hacer la función. Leandro, una consulta. En ese caso, si tengo más parámetros para pasar, estoy obligado a poner los paréntesis, ¿verdad? Sí, si tuviera más parámetros, estoy obligado a poner paréntesis y si tuviera más ejecuciones de código, estoy obligado a poner las llaves. Listo, gracias. Si fuera una sola, ahí ya con eso queda, digamos, se sirve y se ejecuta como si hubiera escrito la función tradicional. Se funciona de la misma manera. Una pregunta, Leandro, o sea, pero retorna solo una cosa, ¿no? No puede retornar dos cosas, una función. Va a retornar todo lo que tenga dentro del return. Sí, obvio, va a retornar un valor, que en este caso Claro. el valor es A más 100. Sí, obvio. Siempre va a retornar la última ejecución que yo tenga. Ok. La última ejecución que yo haga, ¿no? Sí, En gracias. el caso de abreviarla. Sí, va a retornar un valor, exactamente. Bueno, seguimos. Bueno, también... Sí, no sé quién me habló. Ahora, sí, Alejandro, ¿qué tal? Ahora, ¿cómo la invocas? Porque si no tiene un nombre, estás repitiendo código cada vez que la necesitas. Sí, en este caso para invocarla necesitamos un nombre, ¿no? Sí. ¿Y cómo iría ahí, en ese caso, con el nombre? Porque en el tradicional ahí no está teniendo ningún nombre la función. Está Sí, teniendo acá. solamente un parámetro. Sí. Si fuera suma, por ejemplo, ¿cómo la llamas después en la versión sintética?
Sí, si quisieras guardarlo en alguna variable con nombre, directamente le agregas, por ejemplo, en el caso de function, le agregas el nombre y en este caso tendrías que, digamos, no se podría usar esta... La tercera no, La iría la tercera primera. no se podría usar, sino que hasta acá se podría usar hasta la 2 y le agregas el nombre. Eso en el caso Ah, de que quieras guardarlo en una variable. claro. O sea, son tres formas de escribir la función tradicional, no es la última, la No, síntesis de son tres las otras formas dos. de Ah, escribirlas. Digamos, ves que bien. acá aclaro que cada paso a lo largo del mes es una función flecha válida, digamos. La Ah, 1 es perfecto. válida, la 2 es válida y la Ah, tercera es válida. Son tres formas de escribir la misma función. No es que es un paso a paso de cómo quedaría. no está bien. Son tres maneras diferentes de escribirla, cuatro maneras, porque tenemos la función tradicional, Claro, sí. la forma 1, la forma 2 y la forma 3. Bien. Y en el Estas cuatro llegan al mismo resultado. Claro. Yo tengo una duda, no sé si le pasa a otros. Em, ¿Cómo haces para que determinadas partes del script de Java, de JavaScript, lo utilices en determinados momentos del HTML? ¿Cómo lo llamas? Digo, porque cuando uno pone el script arriba del todo en el head, se Mm. ejecuta todo el script, no se ejecuta un sector. Si vos necesitas que la función aparezca en el encabezado, ponele, y después en la mitad de la página, ¿cómo se llama? Bueno, eso lo vamos a ver con, ahora en un ratito lo vamos a ver con Ah, bueno, los elementos del DOM. Vamos a hacer referencia a, no sé, a un elemento del DOM que son los, en realidad no, ya los elementos del DOM particularmente lo vamos a ver en una clase más adelante, pero hoy vamos a ver cómo funciona eso de agarrar un pedazo de HTML, no sé, agarro una porción del párrafo y ahí le inserto en esa porción de párrafo el resultado de una función o lo que yo quiera. Y ahí vas a ver cómo lo vamos a ir metiendo en cada parte del HTML por separado. gracias, Leandro, genial. Leandro, una consultita. En Sí. el caso de estos últimos tres ejemplos que pusiste del desglose de la función flecha, en donde no tiene nombre, ¿se ejecuta sin que la llame, digamos? O sea, yo escribo A, flecha, A más 100 y se ejecuta, o la tengo que sí o sí llamar. En este caso, sí, digamos, cuando esta es la manera de crearlo y luego la tengo que llamar la tengo que ejecutar, digamos, la tengo que llamar con un nombre, sí o sí. Hay que llamarla con un nombre. O Sí, sea que sí o sí le tengo que agregar los paréntesis y un nombre a continuación del paréntesis del parámetro. sí, eso para llamarla así. Si no, Ok. ahora de esta manera es válido, se podría realizar. Sí, eso después lo probamos, después lo vamos a Tal probar. vez con la tercera, si yo pongo el nombre de una variable y pongo igual Sí, y pongo así tal cual como está en la última, tal vez. sí, se podría. En este caso, sí, igual háganlo con nombre, después lo probamos sin nombre, cómo Ok, funciona. ok, Pero en primera instancia pónganle un nombre siempre para llamarlo. ok. Después lo probamos cómo funcionaría sin nombre. No sé, si tienen alguna consulta más. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, seguimos con función flecha. Síntesis básica, un parámetro con una expresión simple, no se necesita return. Parámetro y expresión, como estuvimos viendo. Parámetro y expresión, no se necesita agregar un return. Pero si ya yo tuviera varios parámetros, ahí con una expresión simple, digamos, varios parámetros requieren paréntesis, como acabamos de decir. Si yo tuviera más de un parámetro, ahí sí tengo que poner paréntesis. Y con una expresión simple no se necesitaría el return. Luego, si yo necesitaría ejecutar más de una acción dentro de mi función, como por ejemplo las declaraciones de variables en línea requieren corchetes y return. Entonces, si yo tuviera un parámetro, no necesito paréntesis, pero si yo tuviera más de una acción dentro de la función, ahí sí necesito llaves. Let es una manera de declarar variables en bloque. Vamos a ver
la diferencia entre declarar una variable de tipo let y declarar una variable de tipo var, que generalmente var se utiliza para variables globales, que las voy a utilizar en todo el programa, y let se acota a variables de tipo bloque dentro de una función, que no la voy a usar fuera de esa función para declarar esa variable. Bueno, luego varios parámetros, ¿no? Si yo tuviera varios parámetros requieren paréntesis y las declaraciones de varias líneas requieren corchetes y return, ¿no? Acá, si yo tuviera varios parámetros, paréntesis, y si yo tuviera varias líneas de código, corchete y return, y retornaría, ¿no? Recuerden que una vez que yo utilizo el return, ya no puedo seguir programando dentro de esa función. Y me parece que tengo que aceptar a alguien. Entonces se pueden guardar una variable y llamarlas con ese nombre, sin necesidad de definirlas con nombre. Sí, como dice el compañero, yo podría guardar las variables. Yo podría guardar asignarle una variable, ¿no? En este caso, le asigno el valor de A una variable y luego quedaría con ese. Después eso lo probamos bien, pero se podría hacer, guardar el valor que yo tengo de la función que me retorna, ¿no? En este caso me va a retornar A y lo guardo en otra variable y directamente luego llamo a esa variable y ahí me ejecuta la función. Eso también es válido. Pero bueno, si le quieren, digamos, en este caso, si para no confundirse, le quieren agregar un nombre, también es válido, ¿no? Y se va a entender mejor de esa manera. Leandro, perdón, si va más de una línea, tenemos que usar sí o sí el retorno, ¿no? Además de las llaves. Además de las llaves, sí o sí el retorno. Cuando es, ok. Sí o sí hay que usar el retorno. Hay que usar corchetes, corchetes no, llaves y return. Cuando es más de una línea, exactamente. Siempre es así. Cuando es una sola línea, no lleva ni llaves ni el return. Se puede usar de esa manera. Bueno, acá esta parte de arrow function hace referencia a objetos y arrays. Esto es para que tengan un concepto por arriba, luego vamos a estar más detallado en este tipo de funciones, pero esta es una síntesis avanzada. Como todavía no vimos objetos ni array, solo lo nombramos. Entonces, para devolver una expresión de objeto literal, se requieren paréntesis alrededor de la expresión. O sea que si yo quiero que esta función me devuelva un tipo objeto, simplemente para el contenido de la función tiene que estar entre paréntesis parámetro, llave y paréntesis y entre llaves el contenido del objeto. En este caso me devuelve el objeto de variable foo con el contenido string A, ¿no? Simplemente es muy parecido a lo que fuese una variable de tipo string, pero es del tipo de otro tipo de variable que se llame objeto, en el que en un objeto voy a poder guardar muchas variables dentro, ¿no? Mucho contenido de variable dentro de un mismo objeto. Como ya sea, no sé, podrían ser todos los días de la semana, números del 1 al 100 y demás. Bueno, los parámetros REST son compatibles. En este caso, si yo le paso como parámetros el contenido de un array a una función, array serían vectores, ¿no? Vectores en el que también tiene un concepto parecido a lo que es objeto, en el que yo le puedo ir pasando muchos parámetros a una misma variable, ¿no? Que es de tipo array. Y lo que significa la palabra rest significa que yo puedo mostrar el resto de un array. Por ejemplo, yo tengo una función de esta manera, ¿no? Tengo A, B y luego tengo la palabra A, B, C, D o lo que sea y luego tengo coma rest
La palabra rest significa que me va a mostrar, no hace falta escribirlo, sino que me va a mostrar el resto, como dice, de mi array. Si yo tuviera un array de muchos elementos, escribo nada más las primeras dos, 3 elementos del array, luego coma rest, y me muestra, ya me carga el resto del contenido del array. Simplemente no me quiero meter mucho en esto, pero comentarles más o menos qué significa. Bueno, luego podría admitir los parámetros predeterminados. Yo, en cada parámetro que yo le paso, podría tener ya un valor. No haría falta agregarle un valor dentro de la función, sino que ya se los puedo pasar. También es válido pasárselos como parámetro. Y otra manera también de a una función de tipo array o tipo vector, ¿no? O sea, array podría ser matriz o vector. Una manera de pasarle también valores podría ser esta, en el que entre corchetes le paso, digamos, hago AB entre corchetes igual, o le asigno el valor de 10 y 20, o cualquier tipo de valor de esta manera. También es válido como parámetro, que el resultado de esta función me va a devolver 30, ¿no? Porque va a ser la suma de A más B. Y esta forma de abajo, en el que yo tengo también entre llaves y le puedo dar valores también entre llaves de esta manera y el resultado va a ser el mismo, va a ser 30. O sea que la forma de acá arriba, de corchetes con la forma de llave, respetando la estructura, me voy a llegar al mismo resultado. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones flecha para que vean ya con algunos elementos del DOM. Bueno, perdón, vamos. Leandro, me quedó una consulta. En el primer ejemplo que pusiste en la diapositiva, que decía parámetro, ¿En esta? es el de objeto, sí, exacto. ¿Qué sería? O sea, A sería el valor y el nombre del objeto sería foo, ¿sería algo así? Sí. ¿Es como una clave valor, algo por el estilo? Ese es digamos, el valor que tiene la variable, sí, de tipo objeto foo. Ah, o sea, el objeto es foo y el valor sería A en este caso. Sí, exactamente. Y en el caso de los arrays, ¿cuál sería de estos ejemplos que pusiste acá? Array serían, digamos, sería el parámetro, digamos, sería este ejemplo con Ajá. array, estos serían arrays. O sea, expresión que sería el nombre del array o... No, expresión sería lo que el contenido de la función. Acá no, digamos, digamos, es un array que tiene elementos, pero acá no le dimos ningún nombre. Solo le asignamos para que vean que se puede asignar varios parámetros. Ya cuando se asignan, esto es una función, simplemente que entre paréntesis están los parámetros que yo quiero usar dentro de la expresión. Estos parámetros que yo le asigno, luego lo voy a usar en la expresión de la función para realizar alguna acción. Ok. O sea, sería como que vos le pasás Le un paso array los de parámetros Sí. y después le das las instrucciones de lo que querés que haga la función. Claro, exactamente. Le paso como parámetro todo el contenido, por ejemplo, de un array, todos los valores que tiene un array, para luego usarlos dentro de la función. Y en el ejemplo siguiente sería que es como clave valor, y después la función. ¿Algo así? Claro. No, en este simplemente también es lo mismo, es un array que le estoy pasando como parámetro, le estoy pasando los elementos del array, pero se le podría también pasar como parámetro con un valor, ya que tenga asignado un valor dentro del parámetro. Ok. Paso digamos, no solo la variable, como en el caso de arriba, además de pasar solo podría pasar solo las variables, como también podría pasarle como parámetro las variables con su valor correspondiente. Perfecto, o sea, en el ejemplo anterior pasar. Es como que declaraste las variables en otro lado con su valor correspondiente y en el ejemplo, en el tercer ejemplo, digamos, es como que lo haces todo en el mismo Claro. paso. Sí, digamos, para darle valor a una variable en una función,
yo lo podría hacer en la expresión, en el cuerpo de la función, o podría hacerlo directamente como pasándole como parámetro, digamos. Esa variable se la paso como parámetro y ya en este mismo paso, ya me estoy ganando un paso. Acá en este mismo paso de parámetro le asigno un valor. Y luego en el contenido de la función directamente lo ejecuto, como acá. Digamos, yo en este caso le podría pasar como parámetro A y B sin ningún valor. Y luego dentro de la función tendría que decir A igual a tanto o B igual a tanto, para que me retorne, y después un return, que me retorne esa suma. Pero bueno, eso lo puedo, me puedo ahorrar código directamente asignándole valor en la declaración de los parámetros. Claro, en ese ejemplo que tenés seleccionado es una forma de asignarle el valor a la... O sea, es como que estás diciendo que A vale 10 y B vale 20. Sí, exactamente. Es una manera y el ejemplo de acá abajo es otra manera de hacer lo mismo. Ah, ok. Gracias, gracias. Me había mezclado un poco todo. Nada, pero. Y bueno, y ahora acá vamos a ver algunos ejemplos más de, por ejemplo, tengo la función normal, ¿no? En este caso, acá hace un poco lo que me consultaban. Luego nos vamos a meter más de lleno en elementos del DOM, pero igual ahora lo vamos a ver para que vean cómo se puede utilizar en HTML. Por ejemplo, yo tengo una estructura HTML, ¿no? Con un encabezado, tengo un encabezado H2 acá dentro del body, acá lo que venimos viendo normal, un párrafo. Y luego tengo otro párrafo que está vacío, el contenido del párrafo está vacío en primera instancia en HTML, pero tiene un ID que se llama un ID demo. Yo el script de JavaScript lo puedo meter en mi página web a través de directamente en HTML con la etiqueta script. Esto lo vemos, que generalmente se utiliza al final del body, el script, o podría estar dentro del head, ¿no? Como uno quiera, pero lo que más se utiliza es al final del body. Si yo no quiero usar un archivo externo, como siempre, ¿no? Se puede, lo que yo lo guardo en un archivo externo, como en este caso, que yo lo ejecuto de un script.javascript, se podría tener también directamente en el cuerpo, directamente se podría tener, ¿no? En el contenido de un script que esté acá, ¿no? Que esté al final del body. Eso es una opción. Entonces, yo acá lo que hago en mi script, declaro una variable, ¿no? En este caso se llama variable de hello, la declaro y a esta variable le guardo una función. Que mi función me va a retornar un string, hello world, ¿no? Y luego este valor que me retorna, digamos, lo que me retorna se va a guardar en esta variable y yo esta variable la quiero mostrar en una porción, en alguna parte de mi HTML. Este resultado lo quiero plasmar en alguna parte de mi HTML. Entonces simplemente agarrando con elementos del DOM, agarrando el elemento por ID, document.getElement by ID, declaro el ID donde yo me quiero posicionar en el HTML, en este caso es esta ID, y le asigno el valor del contenido de mi variable, que en este caso va a ser hello world. Entonces, en esta porción de párrafo me va a arrojar el contenido de mi variable. Simplemente para que vean cómo funciona de esa manera. Bueno, y luego acá tenemos diferentes ejemplos de función flecha, ¿no? De cómo funciona de la misma manera, ¿no? Con flecha. Y ir desglosándola de a poco. Acá la primera parte de la flecha, ¿no? Funciona de la misma manera. Luego, de tipo comprimida. Ven que, bueno, acá como indicaba el compañero que no hace falta agregar un nombre, simplemente lo puedo guardar dentro de una variable, ¿ven? Yo creo una variable hello y directamente a esa variable le asigno el contenido de una función. ¿Ven? Digamos, que es diferente a crear la función y luego llamarla. Ahí en ese caso sí, tiene que tener un nombre, pero si yo lo hago de una, digamos, creo la función y la puedo guardar en una variable. Y luego, bueno, funciona de la misma manera. En este caso, yo a la variable
hello directamente como argumento le paso el valor que yo quiera como argumento y nada, ya toma ese valor, ¿no? Ya toma automáticamente ese valor porque el valor que yo le pase como parámetro. Bueno, luego, bueno, esos son los ejemplos que yo les quería mostrar cómo funciona en el DOM. Bueno, seguimos. Bueno, función de tipo callback, que son funciones de devolución de llamada. La característica principal de estas funciones, que simplemente son las mismas funciones que acabamos de ver, pero las características se llaman función de callback cuando yo uso una función que tiene como parámetro el contenido de otra función. Sería una función dentro de otra. A ese tipo de funciones se las llaman de tipo callback. Y ahora vamos a ver cómo lo armamos. Bueno, las funciones en JavaScript son objetos. Ya una función ya al declarar function ya toman las características de un objeto. Ya son de tipo objeto las funciones. Como cualquier otro objeto puede pasarlos como parámetro. Lo podemos pasar como parámetro. O sea que una función puede ser toda una función completa, podría ser un parámetro de otra función. Por lo tanto, en JavaScript podemos pasar una función como argumento de otra función. Esto se llama función de devolución de llamada. Las funciones también se pueden devolver como resultado de otra función. Y acá vamos a ver un ejemplo en el que, ahora lo vamos a probar también, en el que yo tengo una función, function, nombre, saludar, le paso como parámetro una variable nombre. Simplemente lo que va a hacer esta función es arrojarme un cartel de alerta que me va a decir hola y el nombre. Los strings se pueden mostrar con comillas o se pueden mostrar con comillas simples. También funciona de esa manera. Entonces, tengo hola y el nombre. Simplemente esta primera función lo que va a hacer es guardar una variable como parámetro nombre y me va a decir hola y el valor que lleve esa variable concatenado de ese valor de esa variable que lleve nombre. Luego voy a declarar otra función que se llame, por ejemplo, procesar entrada usuario. Y le paso como parámetro, le paso una variable que se llame callback. Una variable, esto, digamos, quizás llame confusión, pero se puede llamar callback como se puede llamar de cualquier otro nombre. Ahora en las pruebas lo vamos a usar con otro nombre para que vean. Es simplemente una variable, ¿no? Que yo le quise poner callback como se podría llamar de cualquier otra manera. Entonces pasamos a esta función, le pasamos una variable y luego dentro de la función vamos a guardar en una variable nombre que la estoy creando, la estoy declarando dentro de la función, le asigno un prompt que eso va a ser un cartel que me diga, por favor, ingresa tu nombre. Y esta variable nombre la voy a usar en una función, digamos, esta función, este parámetro callback va a ser una función en la que va a tener como parámetro la variable nombre, ¿no? Nombre. Entonces, Claro, sería la función de arriba, saludar, que pasaba como parámetro nombre. Lo pones abajo. Sí, en este caso sería, sí, esta función saludar, sí, todavía no la estoy ejecutando, en este caso, sí, lo que, digamos, la estoy usando la función, pero no puede llevar el mismo nombre, no puede llevar el mismo nombre que, digamos, una variable dentro de una función no puede llevar el mismo nombre que una variable que esté fuera de la función. Eso no puede, tiene que ser nombres diferentes. Pero bueno, en este caso, a la hora de ejecutar la función, yo ejecuto esta función, procesar entrada de usuario, y simplemente le paso esta función
le paso como parámetro la función saludar. Sí, en este caso, lo que está ejecutando acá es la función saludar, pero siempre, digamos, en este caso, cuando yo declaro una función, los nombres de las variables, en este caso no podría ser saludar, porque genera un conflicto con la función saludar. Tienen que ser, aunque se use para lo mismo, tienen que tener diferentes nombres en las funciones. Entonces, en este caso estoy ejecutando la función procesar entrada de usuario y le paso como parámetro otra función, que es la que va a mostrar el nombre, que es esta función que yo creé acá. O sea que va a ser una función dentro de otra función como parámetro, ¿no? Entonces, así es como se arma. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Acá, callback. Simplemente vamos a ejecutarlo. No, yo tengo, nuevamente, repasamos. Tengo función saludar, ¿no? Que va a arrojar una alerta en el que me va a decir hola y a un nombre. Y antes me va a pedir, antes de que se ejecute esta función, yo en otra función le voy a decir primero, pedime ingresar tu nombre por teclado y luego ese nombre guárdamelo en la función de callback, que es la función saludar. Y luego al ejecutar, simplemente ejecuto esta función que va a tener dentro, va a usar la función saludar. Pero siempre esta función, recuerden, esta función que yo acá ahora la llamé callback, que podría llamarla con otro nombre, no sé, letra. Recuerden que si yo la voy a usar dentro de una función, esta función tiene que estar declarada, ¿no? Tiene que estar creada por fuera, en alguna parte. Entonces, simplemente para ejecutar, lo ejecuto de esta manera, le paso el parámetro. Ahora sí, fuera de la función, le paso el parámetro del nombre de esa función al ejecutar esta y vamos a ver cómo funciona. En el que me dice ingresar un nombre. Simplemente. Y luego me ejecuta la segunda función de saludo que me dice hola, Leandro. Simplemente funciona de esa manera. Primero me ejecuta, yo estoy ejecutando esta función, procesar entrada de usuario. Entonces, y le paso como parámetro esta función. Entonces, al momento de ejecutar, como la principal es esta función, me va a ejecutar el contenido de esta función, que a su vez me va a pedir por teclado el ingreso de un nombre y luego me va a ejecutar la segunda función. Simplemente funciona de esa manera. Bueno, si seguimos un poquito, vamos a ver el concepto de closure, cierre, ¿no? El concepto de función de cierre, en el que un cierre es una variable o una función local que usa otra función. Y las referencias de la función se devuelven a la función. Ahora en el ejemplo se entiende un poquito más. Es decir, devolvemos una función en una función externa que hace referencia a las variables locales de la función externa. Esto es posible si tenemos funciones anidadas en otra función y devueltas como referencia. O sea que lo que quiere decir el concepto de cierre es que yo podría, además de tener funciones dentro de un parámetro, podría retornar, que me retorne el contenido de una función también. No solo podría tenerlos, como vimos recién, como parámetros, sino que también se pueden usar las funciones como para retornar el contenido de toda una función. O sea que como una función vendría a ser una variable, es un objeto, se podría usar de la misma manera que yo uso una variable tradicional, pero teniendo el contenido de toda una función. Entonces, en la función interna podemos usar las variables de la función externa.
debido al alcance de las variables locales. Las funciones internas pueden acceder a las variables de la función externa. Cuando devolvemos la función interna en la función externa, las referencias a las variables locales de la función externa todavía están referenciadas en la función interna. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una constante de nombre hello, no podría ser cualquier nombre. Le asigno el valor de toda esta constante hello, le asigno el valor de toda una función. Que esta función le voy a pasar como parámetro la variable name y dentro de ella voy a tener una constante greeting, saludo, en el que le voy a asignar este valor, esta concatenación de un string con una variable, que es la variable que le paso como parámetro. Y me va a retornar, lo que me retorna va a ser una función. Me va a retornar una función que ya está armada, ¿no? Por JavaScript. Me va a retornar un alert en el que me va a mostrar el contenido de la variable greeting, ¿no? Me va a mostrar ese contenido de esa variable. Entonces yo podría tener otra constante que se llame hellogen, por ejemplo, y le asigno el valor de la función hello. Entonces, toda esta función se la asigno dentro de una variable. Y le paso, digamos, en este caso, yo la estoy asigno dentro de una variable y le paso el contenido que yo quiero que tenga en la llamada. Esto, digamos, la parte de acá arriba es la declaración de la función y la parte de acá abajo es la llamada a la función. Que antes de llamar yo podría hacerlo de dos maneras. Podría directamente ejecutarla, hellogen, paréntesis, lo que yo quiera que se ejecute en este parámetro. O, como el caso de arriba, que yo primero la guardo en una variable, ¿no? Una cosa, esto es importante, cuando yo guardo el contenido de una función dentro de una variable, automáticamente la variable se transforma en una función, como en este caso. Ven que yo digo const, declaro una variable, constante, nombre de la variable, y le asigno el contenido de una función, le asigno el contenido de toda esta función a la variable. Yo automáticamente, cuando una variable tiene el contenido de una función, ya se puede escribir esta variable automáticamente como función. O sea que yo una vez que guardo este contenido de la función en esta variable, a la hora de ejecutar esta función que está dentro de esta variable se transforma en función, la puedo ejecutar de esta manera. Leandro, eso pasa porque estás usando const, ¿no? Si usas var, no pasa lo mismo. Se usaría var. Claro, el tema que con var, ahora lo probamos, el tema que con var va a ser de tipo, puedo ir cambiando el contenido. Entonces yo le puedo, sí, se utiliza con const por el tema de constante, que yo al declarar una variable como constante siempre va a llevar el valor de esta función, por eso se transforma en función. Si yo fuera variable, podría cambiar el contenido, ¿no? Podría asignarle cualquier otro valor. Pero si funciona o no funciona con var, ahora lo vamos a probar. Sí, en teoría no debería funcionar, pero vamos a probarlo igualmente. Bueno, entonces hellogen es una función que devuelve hello, ¿no? Es una función que devuelve el saludo. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, simplemente, ahí. Yo acá estoy guardando una variable. Primero vamos a probarlo con constante. Esto, vamos a arreglar un poquito acá. Ahora sí. Quedó, bueno, en este caso vamos a repasar. Constante, genero una constante con de nombre hello, le asigno el contenido de toda una función, que le paso el parámetro name, le paso como parámetro, y dentro de esta función voy a tener una constante en la que le voy a asignar, en el constante greeting le voy a asignar el valor, un string concatenado con el valor de la variable, y me va a retornar
una función, que es la función alert, con el contenido de la variable greeting. Luego, yo toda esta función la voy a guardar dentro de una constante que se llame HelloGen, y ya esta constante automáticamente se va a transformar en una función. Entonces, para ejecutarla, la puedo ejecutar directamente de esta manera. Y simplemente me ejecuta la alerta, ¿no? La alerta que me devuelve, me ejecuta el return de la función, que es la alerta de HelloGen. Bueno, ahora, si yo tendría variable, de tipo variable hello y variable HelloGen, vamos a ver si funciona. Funciona igual. Simplemente digamos, se usa para que el tipo constante, para que este valor no pueda cambiar, para que yo, digamos, si alguien quisiera asignarle en mi programa un valor a HelloGen, ya este va a tener el contenido de la función y como va a ser el tipo constante, no va a poder cambiar. Simplemente en la práctica se usa por ese estilo, de esa manera. Fuera, necesito una manguera. Bueno, dame un minuto, ahora voy. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, ahí es como funciona. Vamos a seguir con esto. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de scope, de alcance. Bueno, denme un minuto, ahí vengo. Vean eso. Bueno, seguimos. Scope, alcance. El scope determina la accesibilidad, visibilidad de las variables. Bueno, entonces, en JavaScript hay dos tipos de alcance. Pueden ser alcance local y alcance global. JavaScript tiene un alcance de función. Cada función crea un nuevo alcance. Entonces, el alcance determina la accesibilidad, visibilidad de las variables. Como les comentaba, generalmente las variables de tipo let se utilizan para ser declaradas dentro de un bloque, dentro de una función, dentro de un bloque de código y no usarse afuera. Y las variables de tipo var son declaradas para que tengan un alcance global. Entonces, las variables definidas dentro de una función no son accesibles, visibles desde afuera de la función. Leandro, una consultita, pero si adentro de la función la declarás como var, ¿no pasaría a ser global o no? Sí, si le asigno, sí, en realidad, sí, ahora vamos a ver un ejemplo. Si la variable pasaría a ser global, sí, es muy fino esto porque... Lean, el apunte figura eso.
Que si le pones var, Bien. no tiene que tener el mismo nombre que otra que le declarás afuera para que no se sobrescriba. En cambio, Sí, con let queda ahí. sí, eso en realidad, Sí, es medio difícil. Yo no lo termino de entender eso de var y let, me confundo un eso, poco. la verdad que sí, es muy fino porque en realidad funciona digamos, lo que ustedes quieren saber, digamos, lo que se usa es de esa manera. Ahora vamos a hacer diferentes pruebas para sacarnos las dudas, pero en realidad, digamos, en la práctica se usa de esa manera. Dentro de una función se declara let, se utiliza let, y fuera se declara var. Pero si yo lo haría, digamos, si yo lo haría al revés, funciona de la misma manera. Es muy fino la diferencia. Ahora vamos a ir haciendo diferentes pruebas. Pero sí, se usa de esa manera, se utiliza para eso. Claro, es medio como confuso porque en general, ¿qué se dice? Que si la declarás al principio, por ejemplo, del código, afuera de cualquier función, es global, y si la declarás adentro, es local. Pero Sí, por lo que yo entendí del apunte, que no lo tengo muy claro tampoco, me parece que si la declarás adentro de la función, pero le pones como var, pasaría a ser global. Y si le pones let afuera de la función, también es global. Eso es lo que entendí, pero no sé si entendí bien. Sí, en realidad, digamos, no es tan, ahora vamos a ver ejemplos, no están así, pero en su momento se usaba, digamos, siempre no había. Let es algo nuevo, que es último, en las últimas actualizaciones de JavaScript salió el tipo de variable let, y se utiliza para bloque interno de código, ¿no? En su momento, hace unos años, solo había var, del tipo var, y se utilizaba para todo, para tanto bloque interno como externo. Y en el que si yo declaro un bloque interno de la función, va a ser solo propia, digamos, se va a poder usar solo dentro de la función, y si yo declaro fuera, la variable va a ser de tipo global. Eso es lo que tiene que quedar claro, y pueden usar tanto let como var. Esto en lo que funciona o no funciona. Luego, bueno, en las prácticas se utiliza dentro de bloque de código let, y fuera se utiliza var. Pero ahora vamos a ir haciendo diferentes pruebas para ir viendo la diferencia. Ah, ok. Bueno, entonces, seguimos. Hay dos tipos de alcance: el alcance local y el alcance global. JavaScript tiene un alcance de función, cada función crea un alcance, ¿no? Las variables definidas dentro de una función no son accesibles, visibles desde afuera de la función. Entonces, yo tengo, dentro de la función, tengo declarada una variable carName que le asigna un valor Volvo. Entonces, acá sí puedo usar la variable carName. Luego vamos a ver un ejemplo de esto. Acá puedo usar la variable carName dentro de la función, y por fuera, acá no puedo usar la variable carName, y fuera de la función no la voy a poder usar, porque está declarada dentro de ella, ¿no? Dentro de una función. Y va a estar incluida dentro del bloque de la función. Y acá ven que uso var y cumple el mismo rol. Entonces, vamos a seguir viendo. Bueno, una variable declarada fuera de una función se convierte en global. Una variable, si yo la declaro fuera de la función, va a ser de tipo global. Una variable global tiene alcance global. Todos los scripts y funciones de una página web pueden acceder a ella. Entonces, cuando yo declaro una variable por fuera, va a ser de tipo global, y como, digamos, acá está claro en que fuera de la función la puedo usar, y dentro de la función también la puedo usar, porque va a ser de tipo global. Bueno, ahora vamos a ver un poquito variables de JavaScript. En JavaScript los objetos de las funciones también son variables. Todo lo que son objetos y funciones también cumplen el mismo rol de lo que es una variable. Se puede usar exactamente para lo mismo que utilizo una variable. El alcance determina la accesibilidad de variables, objetos y funciones de diferentes partes del código. Bueno, entonces hay variables que son automáticamente global. Por ejemplo, se asigna un valor a una variable que no ha sido declarada, automáticamente se convertirá en una variable global. Este ejemplo de código declara una variable global carName, incluso si el valor se asigna dentro de una función. Entonces, las variables que se declaran dentro de una función de manera, digamos, que se le asigna un valor
sin ser declaradas, se convierten en variables globales. O sea que si yo tengo esta variable dentro de la función que le asigna un valor y no tiene ningún tipo, entonces esto pasa en JavaScript, simplemente. Se convierte en una variable global. O sea que yo la podría usar acá afuera, también esa carname. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos de W3 School de esto para que vean ejemplos prácticos de los alcances de las variables. Profe, y a ver, yo tengo una duda, pues pensando en el alcance global. Si tengo una variable que empieza con var número y luego una let número, y al primero le pongo 1 y al segundo que está con let le pongo 2 y mando a imprimir, ¿qué me va a mostrar? ¿1 o 2? Ahora lo probamos, no entendí mucho. Ahora lo probamos acá o acá. A ver. A ver, vos me decías, primero vemos este ejemplo y después hacemos la prueba que me acabas de decir a ver qué es lo que muestra. Bueno, yo tengo, en este caso, lo mismo, tengo un estructura HTML, ¿no? Con un párrafo con ID 1 y un ID 2. Tengo un script. Y yo tengo declarada, digamos, tengo en ejecución, digamos, estoy llamando a la función myFunction en la que más abajo la voy a declarar. Esta función va a tener, dentro de ella, voy a declarar una variable var carName Volvo, ¿no? Le asigno el nombre con el var y simplemente le voy a decir que este valor en la porción de párrafo demo 1 me muestre el valor de esta variable. Si yo, el typeof significa para que me muestre por pantalla, se usa para que me muestre por pantalla el tipo de variable. En este caso typeof sirve para eso. Me da typeof y el nombre de la variable, me va a mostrar el tipo de esa variable y el contenido de la variable. Entonces yo quiero que en el demo 1 me muestre typeof carName, que yo la declaré acá dentro de la función. El typeof carName acá me va a mostrar el tipo de esta variable y espacio me va a mostrar el contenido de esa variable. Entonces me va a mostrar string Volvo. ¿Ven? Que esta variable está dentro de la función y entonces me lo va a mostrar acá. Luego, fuera de la función, yo le voy a decir que me muestre el tipo de la variable carName en la porción de párrafo 2, pero como yo lo declaré var dentro de la función, ven que me dice que es indefinida, no conoce esa variable. No conoce porque no está declarada fuera de la función. Y ahora vamos a ir modificando esto. Si yo Entonces, con este ejemplo queda claro que aunque adentro de la función diga var, no es global. Exactamente. Claro, yo entonces lo entendí mal. Yo por el apunte entendí que si decía var pasaba a ser global, pero no. No es así. Ah, ok. Entonces, ahora vamos a hacer otra prueba. Si yo le saco, ¿ven? Si yo le saco el var y declaro la variable dentro de la función y le asigno un valor, se transforma en global. Ven que esto, yo le saco el var, se transforma en global porque me mostró el valor. Ahora sí la reconoce. Y yo le agrego el var, no me la reconoce. Y obvio, si le pongo let, tampoco me la va a reconocer. ¿Ven? Por eso les digo que es muy fino lo de let y var. Let es algo nuevo, es una declaración de variable nueva que se usa para bloque, pero ¿sí? En la práctica es muy fino, son prácticamente iguales las dos. Bueno, esta es una prueba. Ahora, no sé qué, compañero, no sé si alguien me dijo que quería probar algo. Sí, por ejemplo, ahí podemos agregar copiar todo eso que dice let carName Volvo Sí. Abajo de esa línea y ponerlo en var. ¿Abajo de donde? ¿Fuera de la función? Abajo de esa misma línea. ¿Fuera de la función o dentro? No, dentro de la función.
Ah, acá. Sí, ahí, pero probarlo con var. Con Y var. ponemos Volvo 2. Volvo 2. Sí, y querés saber cuál me va a mostrar acá. Claro, o sea, la diferencia por qué var y LED, eso principalmente. Acá no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque ese mismo nombre. Tendría que ser otro nombre. No pueden ser dos variables de un mismo nombre. Está esto ahí. Ah, ok, ok. Sí, tienen que ser Aunque, diferentes. aunque uno sea var y el otro sea LED, no Sí. pueden. Ok. No, por eso te digo, la diferencia es muy fina. Se utiliza como método que se utiliza para últimamente en la programación, de que dentro de un bloque se utiliza let y fuera del bloque se utiliza var. Pero en la práctica la diferencia es casi no hay diferencia, es prácticamente igual al Sí, sí. funcionamiento, ¿no? O Simplemente que sea, let sí. es un tipo de variable más, que es un tipo de variable nueva que cumple casi el mismo rol que var. Tenemos que usar eso de las buenas Afuera, prácticas, ¿no? O Claro, sea, LED. simplemente. Let para bloque de código y var para lo que son variables globales. o sea, si ponemos afuera let car name afuera, o sea, lo declaramos con let, pero afuera también es global, ¿no? Debería ser, sí, vamos a probarlo. Si yo declaro let car name afuera y entonces para afuera, let, sí, me lo va a tomar acá. Y para si yo lo saco, no, let car name, Volvo. Yo lo declaro afuera, dentro de la función no me va a funcionar. Ven que cumple, digamos, en resumen de esto, variables declaradas, para que les quede claro y tengan este concepto. Variables declaradas dentro de una función, sea del tipo que sea, no van a ser globales. No, sí, variables declaradas dentro de una función va a ser de tipo bloque, sea tipo let, tanto let como var. Del tipo que sea, va a ser de tipo bloque. Variable declarada fuera de la función va a ser de tipo global. Esto siempre en JavaScript. La única manera para que yo una variable dentro de una función la transforme en global es que le asigne un valor sin declarar. De esta manera se transforma en global. Eso es cómo funciona. Bueno, simplemente eso, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, igual ya nosotros incluimos todos los ejemplos, ya acá tienen una declarada afuera de la función. ¿Ven? De tipo var, de declarada afuera, entonces se puede usar dentro de la función. Se transforma en global. Y bueno, y después tienen diferentes ejemplos de ese estilo, de variables, para que se los dejo más o menos para que lo puedan ver, que es más de lo mismo. Y luego, bueno, luego tenemos argumentos de la función. Los argumentos de la función, parámetros, funcionan como variables dentro de las funciones. La instrucción let declara una variable de alcance local con ámbito de bloque, BlowScope, la cual opcionalmente puede ser inicializada con algún valor. Acá, digamos, let, un poquito de cómo funciona. Let variable 1, esto va a tener un valor, variable 2 y así hasta variable n. Vamos a ver unos ejemplos de sentencia en bloque en la que, a ver si acá, bueno, acá vamos a tener, acá tenemos un ejemplo en el que acá van a tener varios ejemplos con val y let para que vean la diferencia muy fina, pero hay una diferencia en el que
Por ejemplo, yo declaro una variable x valor 1, le asigno el valor 1, y dentro de llaves tengo también valor x igual a 2, digamos, dentro de una función de valor x, y le asigno el valor 2. Entonces, yo cuando muestro el valor de x me va a tomar el valor resultado 2, me va a tomar el valor este de acá. Me va a tomar el valor de la x que está dentro de las llaves en el alert. Vamos a ver otro. Este obtiene el resultado ya que la sentencia var x dentro del grupo block tiene el mismo alcance que la sentencia var x antes del mismo. O sea que, como es var, yo le doy un valor x igual a 1 fuera de la función, dentro de la función le doy valor x igual a 2 y se va a reemplazar, ¿no? Porque como es de alcance global, el var tiende a ser de alcance global, se va a reemplazar el valor, ¿no? Y va a quedar... Entonces, ¿es al revés de lo que dijimos recién o estoy entendiendo mal? O sea, está dentro de la función con var y la llaman de afuera de la función y toma el valor de adentro de la función. No, es claro, no es al revés. Es la variable, digamos, el tema de var tiende a ser global, entonces cuando yo la llamo, digamos, cuando vos la llamas primero, ya sea dentro o fuera de una función, va a tomar un valor. Si yo la llamo nuevamente con otro valor, se va a reemplazar ese valor. Ya esté adentro o afuera, es indistinto. Porque va a tender a ser de alcance global. Igualmente esto se puede probar, ¿no? Lo podemos probar para seccionarnos, pero en la teoría es lo que dice esto, que var es indistinto si está fuera o dentro de la función, siempre va a ser global. Esto es lo que dice acá la teoría, o sea, después lo podemos hacer pruebas. Entonces lo dice con let. Con let, esta es la diferencia que muestra acá, en que let, si yo lo declaro, va a ser de tipo bloque, digamos. Yo declaro un let, le asigno el valor let x igual a 1 fuera de una función, y yo dentro de una función tengo un let x igual a 2, y yo muestro el valor de x fuera de la función, me va a tomar el 1. Si yo mostraría el console log dentro de la función, me va a tomar el 2. Como que el let no es global, no sirve para global, es siempre en bloque. En bloque. Esa es la diferencia entre var y let. Que let va a servir en bloque. Ahora después en la práctica vamos a ver si es que funciona tan así o no. Sí, pero... tendríamos que probar lo del ejemplo anterior, el del var, porque esto sería, funciona, en este ejemplo, según lo que dice acá, funciona distinto a lo que vimos en el ejemplo de recién, en el de Volvo, que vos probaste, y aunque le pusiste var adentro de la función, Sí. no te lo mostraba. Y ahora, en este ejemplo, parece que si adentro de la función dice var, se vuelve global. Sí, hay como una... Está confuso, ¿viste? Está como... Hay como una discrepancia en la teoría, ¿no? En la teoría Sí. que con la práctica. Hay como alguna... En la teoría te dicen que let funciona en bloque y var global, pero en la práctica no es tan así. Así que bueno, eso después pruébenlo. Yo, digamos, en lo que les recomiendo que se queden como concepto, dentro de función, al declarar una variable, va a ser de tipo en bloque, si yo la declaro, ya sea var o let, y la única manera que dentro de una función una variable sea global es que se asigne un valor sin ser declarada. Y bueno, y fuera de la función va a ser tan global de cualquier tipo. La buena práctica, si quieren hacerlo de buena manera, quizás alguna diferencia, luego se las puedo averiguar si hay alguna diferencia fina, pero si quieren una variable de tipo bloque que no sea global, declárenla como let, y si quieren que sea global, declárenla como var, para seguir, ¿no? las buenas prácticas que nos dice la teoría. Después, si funciona o no, bueno, es otro tema, habría que verlo muy finamente, en qué tipos funcionan de esa manera y no. Pero bueno. Bueno, simplemente eso les quería acá mostrar
mostraré. Ustedes, bueno, van a hacer las pruebas que quieran, como para sacar ya, con la clase de hoy tienen material de hacer las pruebas, ¿no? Que ustedes quieran y ver cómo funciona. Así que, bueno, simplemente es eso. Esos son los temas de la clase de hoy. No sé si quieren repasar algo, hay alguna duda. Leandro, Sí. yo tengo una duda ahí que Griselda mencionaba el apunte. Yo no encontré ningún apunte en el grupo, en el aula virtual de este tema. ¿Puede ser que no esté subido o me perdí algún apunte? Vamos a verlo. Sí, debería haber apuntes. Yo hasta el último que veo es el de unidad 2 completo, pero no veo este tema. Sí, ahí lo vemos. Bueno, tema JavaScript, ¿unidad 1 o unidad 2? En unidad 2 termina lo que vimos el otro día, de bucles y los prompts y alerts. Pero lo de scope no lo vi en ningún lado. Acá la compañera que dijo que lo vio. Y no está en el apunte este. Yo tengo otro apunte. Claro, ok, sí. ok. Que también es de codo a codo, pero de un curso anterior. Calculo que lo van a subir, me imagino, en la próxima unidad. Pero también se presentó, es algo que nunca lo terminé de entender, es como que me quedó como pendiente, ¿no? Sí, lo que te puedo decir es que hace unos años se usaba VAR para todo, digamos, no había estas diferencias de LED y VAR, no existía LED, y se utilizaba VAR para todo, y si vos estabas dentro de una función era en bloque, si estabas fuera era global, y si se declaraba dentro de una función, digamos, si se usaba dentro de una función asignándole un valor sin declarar el tipo de variable, se transformaba de manera global. Que es como funciona, ¿no? Como vimos que funciona. Yo voy a tomarlo así tal cual como lo decís vos, porque la verdad es que cada vez que busco más información, más lío me hago en la cabeza, porque en un lado figura de una manera y en la otra figura de otra. Luego la teoría dice que debemos utilizar LED para bloque y VAR para global, pero bueno, ya ustedes mismos van a comparar con la práctica y se van a dar cuenta. Así claro. que, sí. nada, podrían usar directamente VAR para todo y listo, y se quedan tranquilos, o utilizar LED. Así que, como dice la teoría. Pero bueno, en resumen es eso. Dentro de una función es en bloque, siempre que esté una declaración. Fuera de la función es global, y si dentro de una función yo le asigno un valor sin estar declarada, se transforma en global. Con eso, ya ahí no van a tener problemas. Leandro, bueno, sí. el PDF que decía ahí el chico está en la página, en la unidad, es el que dice unidad 6, el PDF se llama. Fíjate, no dice libro descargado, no, que dice más arriba. Contenidos, material imprimible, Ahí, Sí. en ese, no sé si el 1 o el 2 de cuál de las dos unidades se llama, no, unidad 6, el otro sería. Unidad 6. Este es el 7. Ahí en la página 16 figura esto que hablábamos. Claro, en la unidad 1 de JavaScript está como unidad 6, eso que dice. Ese. Bueno, unidad 1 de JavaScript. Material imprimible. Es. Bueno, acá entonces vos decís que hay teoría sobre scope. En la 16. En la página 16. Por ser que queda acá. En la página 16. Ahí está. Declarar variables con var o no declararlas. Bueno, acá habla de declarar variables con var o no declararlas. Que es lo que vimos. Declaración de variables con LED. Sí, bueno, acá lo que indica que si para LED siempre recomiendan usarlo en bloque, y para var recomiendan usarlo de manera global. Siempre quédense con eso. Y listo.
bueno, no sé, hasta acá estamos con los temas vistos en la clase de hoy. Seguimos la semana que viene todavía nos quedan algunas cosas para ver con JavaScript antes de pasar a Java, a la parte de backend. Así que, bueno, eso es todo. Voy a dejar de grabar. Y como siempre,